Seguro que has visto la escena 1000 veces. Un caballero medieval se cae del caballo y ahí se queda, agitando las piernas como una tortuga boca arriba, esperando que alguien pase y lo use como abrelatas. Según Hollywood, las armaduras eran tan pesadas que si te picaba la nariz, necesitabas un equipo de 3 ingenieros y una polea para poder rascarte. Pero aquí, en Archivo Medieval, nos gusta la verdad, no las mentiras con presupuesto de Michael Bay. La realidad es que, si un caballero de verdad viera una película de hoy, se moriría de risa. Bueno, eso si el calor dentro del casco no lo mata primero. Vamos a desmantelar el mito de la armadura torpe. Hablemos de números. Y no te preocupes, no habrá examen al final. Una armadura de placas completa pesaba entre 20 y 25 kilos. Sí, suena a mucho cuando intentas subir las bolsas del súper al 3er piso. Pero aquí está el truco: la distribución. Una mochila de 20 kilos te destroza la espalda, porque todo el peso tira de tus hombros. Pero una armadura se reparte por todo el cuerpo. Llevas un par de kilos en las piernas, otro poco en los brazos y el resto en el pecho. Es como llevar un traje de neopreno, pero hecho de acero y con muchas ganas de pelear. Lo que Hollywood olvida es que cada armadura se hacía a medida, como un traje de alta costura. Las articulaciones de acero imitaban perfectamente el movimiento humano. Si te quedaba grande, pasabas a mejor vida, pero si te quedaba perfecta, te convertías en una máquina de guerra. ¿Quieres una comparación humillante? Un soldado moderno de élite carga unos 50 kilos entre equipo, radio y munición. El caballero medieval iba, básicamente, en ropa de gimnasia comparado con ellos. De hecho, existen videos de gente haciendo parkour con armadura. Sí, volteretas laterales con acero encima. Así que no necesitaban una grúa. Lo que necesitaban era un gimnasio. Entonces, si no eran tan pesadas, ¿por qué los caballeros parecen tan cansados en las crónicas? Bueno, imagina que te pones 3 mantas de lana, un abrigo de cuero grueso, y encima te sellas en una caja de metal. Ahora, ponte a correr bajo el sol de julio, mientras alguien intenta darte con un hacha en la cabeza. El verdadero enemigo no era el peso, era el calor. La armadura era un horno de convección personal. Si la batalla duraba más de media hora, el caballero no solía morir por una espada. Moría porque su cerebro se estaba cocinando a fuego lento. Y ni hablemos de respirar. Ver por la ranura de un casco es como intentar conducir un coche con el parabrisas pintado de negro y un solo agujero del tamaño de una moneda. No veías venir el golpe, solo lo sentías. Y probablemente olías tu propio sudor de hace 3 días. Aquí viene otro chiste de Hollywood. El héroe cortando una armadura de placas con su espada como si fuera queso. Pues no, las espadas eran inútiles contra las placas. Golpear a un caballero con una espada era como intentar cortar una piedra con una cuchara. Por eso la gente se puso creativa y brutal. Inventaron los martillos de guerra, porque si no puedes cortar la lata, siempre puedes abollarla con el tipo adentro. O mejor aún, usaban la técnica de la media espada. Agarraban su propia hoja con la mano, sí, con guanteletes, y la usaban como una lanza corta para buscar el único lugar donde el caballero era vulnerable: la axila, la entrepierna o los ojos. Básicamente, el combate medieval era menos esgrima elegante y más una pelea de bar en un callejón oscuro. Al final del día, debemos entender que una armadura completa no era solo ropa, era el Ferrari de la época. Costaba lo mismo que un pueblo pequeño o varios años de salario de un trabajador. Por eso, si te derribaban, normalmente no buscaban acabar contigo, sino secuestrarte. Eras una fortuna andante, demasiado valioso para morir así como así. La armadura no era un estorbo, era la tecnología de punta de su tiempo, el equivalente medieval a un caza F-22, pero con bigote y a caballo.
Los caballeros eran atletas de élite en máquinas de acero, no tanques oxidados. Así que, la próxima vez que veas a un caballero siendo torpe en una película, recuerda esto. Ese hombre podía hacer una voltereta, montarse en un caballo de un salto y probablemente vencerte en una carrera de 100 metros mientras tú sigues intentando configurar el Internet. Esto es Archivo Medieval. Suscríbete si quieres seguir descubriendo que el pasado era mucho más increíble y menos torpe de lo que nos contaron. Nos vemos en la siguiente batalla.